Pues sin más preámbulos, comenzamos con este webinar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es termografía? Como punto 1. El segundo punto es ¿qué es el mantenimiento preventivo? Como punto 3, uso de una cámara termográfica. 4, las aplicaciones dentro del ámbito industrial. Y por último, nuestras cámaras termográficas test. Punto número 1, ¿qué es termografía? Es un método de emisión pasivo y sin contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara termográfica la vamos a ocupar para detectar anomalías sin tener que parar una máquina, sin tener que apagar un motor o una instalación eléctrica. ¿Cómo se hace esto? Todos los objetos que nosotros vemos y tenemos directamente en contacto emiten lo que se llama radiación infrarroja. La radiación infrarroja es lo que realmente ve la cámara termográfica. Ve esa radiación infrarroja y a través de un algoritmo que trae internamente la cámara, lo convierte en una imagen térmica para observar el calor, cómo se está propagando el calor en los objetos. Y aparte también tenemos otra función de la cámara que me puede dar el valor de la temperatura. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué es importante esta parte? Porque la cámara como tal ve calor, si lo queremos ver coloquialmente, ve calor. ¿Puede medir la temperatura? Sí, pero tenemos que ajustar algo que se llama valor de emisividad. Todos los objetos que nosotros vemos directamente y tenemos en contacto día con día emiten radiación infrarroja, ya sea algún plástico, alguna silla, todos los elementos que nosotros vemos emiten radiación infrarroja, que es realmente lo que ve la cámara termográfica, ve la radiación infrarroja. ¿Nos puede dar el valor de la temperatura la cámara? Sí, pero tenemos que ajustar algo que se llama emisividad. La emisividad es la propiedad que tienen los objetos de emitir esa radiación infrarroja. Si yo quisiera saber el valor de la temperatura del objeto que estoy viendo, tengo que ajustar ese valor de emisividad. Ustedes pueden buscar en internet, ponerle así tablas de emisividad y les van a aparecer de todos, ya sea de plástico, de aluminio, de hierro, de cualquier material lo van a observar. Pero algo importante, no quiere decir que si yo tengo el valor de emisividad mal ajustado, no quiere decir que no voy a ver el comportamiento del calor en un motor. No, no, no. Lo único que puedo ver, digamos, se podría llamar de alguna manera que estaría mal, sería el valor de la temperatura. Esta parte es lo más medular en cuanto a termografía, saber diferenciar en cuanto yo necesito saber el valor de la temperatura o simple y sencillamente, independientemente de qué valor de emisividad tengo, la cámara me muestra el sobrecalentamiento, en algún modo. No tiene, digamos, tanta injerencia porque si yo veo que un fusible ya está caliente, muchas veces no necesito saber qué valor de temperatura tiene. Digo, es importante, pero yo ya encontré un problema. Eso es lo que me ayuda a la cámara, detectar problemas de manera muy rápida, en cuestión de segundos, sin problema alguno. Algo importante, la cámara como tal no atraviesa ningún material. Más adelante les voy a explicar qué tipo de material se atraviesa en cierta manera, pero lo que yo le ponga enfrente a la cámara es lo que va a ver directamente. Hay procesos, hay máquinas que están dentro de gabinetes o tienen, ¿cómo se llama? Acrílicos, obviamente por el tipo de proceso. En ese sentido sí tenemos que buscar la forma de cómo tomar la imagen térmica. Nuestro segundo punto, ¿qué es el mantenimiento preventivo? Muchas veces, y me ha pasado en el 95-99% de las empresas que he visitado, que decimos, hasta que no se queme el motor o hasta que no falle, es cuando cambiamos o reemplazamos algún dispositivo. ¿Qué ventajas va a tener mi mantenimiento preventivo? Que yo le voy a dar un seguimiento a mis instalaciones, a mis motores, a mis tableros de control. ¿Para qué? Por seguridad, como lo mencionamos, como se menciona ahí, porque es por seguridad. Supongamos que yo no le doy mantenimiento a un tablero de control. ¿Qué va a pasar? Se empieza a generar calor, y de repente va a llegar un momento en que ese calor va a generar un conato de incendio. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente hay que reemplazar todo. Por eso es seguridad para mi personal, para la empresa. Dentro de la productividad, ¿cómo aplica? Supongamos que tenemos una máquina haciendo, no sé, pan, galletas.
se queman los motores, pues paro toda esa parte de la producción y pues por ende todo el personal que no está, digamos, dentro del el área de mantenimiento, pues todo ese personal de productividad pues está parado. O sea, imagínense, me ha tocado ver que siempre tienen problemas en la tarde-noche, que son los fines de semana, que dicen pues casi no hay nadie y hay que hablar al ingeniero de mantenimiento porque pues ya se quemó el motor. Y en la rentabilidad, ¿qué sucede si yo llevo un mantenimiento preventivo? Supongamos tenemos una instalación eléctrica y nos vamos dando cuenta que se está sobrecalentando de manera inadecuada. Yo puedo poner un programa y decir, ¿sabes qué? El día lunes en la mañana es cuando tengo menos producción o no tengo tanta demanda, puedo parar un momento, 1 hora, 2 horas, y es cuando yo hago acciones correctivas o acciones para que mis instalaciones no se quemen. Vamos a ver esta imagen. Esto es lo que pasa siempre. En esta imagen nos damos cuenta que el motor ya está dañado. Partes internas ya están muy calientes. El motor, la carcasa es de hierro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiere decir? Que pues las partes internas están tan calientes que ya están calentando la parte de la carcasa del motor. Esto ya es un mantenimiento correctivo. Aquí yo tengo que ya quitar el motor, ver con la cámara termográfica cuando quito la carcasa y ver qué componentes tengo que cambiar. Al decir cambiar, quiere decir que es un mantenimiento correctivo. A diferencia de esta imagen, en esta imagen nosotros que estamos viendo que la cámara me está indicando que esta parte y esta parte ya tienen un pequeño sobrecalentamiento, pero aquí yo puedo decir, ok, el domingo no tengo producción, el domingo nada más están personas como para de vigilancia. ¿Qué puedo hacer? Ok, quito el motor y reviso, pero aquí yo le estoy dando un seguimiento a mi motor. Esto es un plan de mantenimiento preventivo. Estoy previniendo que se queme mi motor y tenga que cambiarlo completamente, o que de repente, como no hice ninguna acción, va a pasar que se me queme el motor y obviamente hay que cambiar y ya me paró producción. Esta es la diferencia entre mantenimiento preventivo y correctivo. Y créanme que llevando 10 años, más de 10 años trabajando en lo que son cámaras termográficas, siempre me ha tocado ver mantenimientos correctivos. La cámara termográfica es una herramienta de diagnóstico que nos ayuda a hacer un mantenimiento preventivo. No quiere decir que me va a ayudar a que no se sobrecalenten los equipos, ¿no? Eso definitivamente no se puede, pero me da la pauta para decir, en 2 meses yo tengo que tener estas piezas porque se las tengo que cambiar a un motor, o en un mes este dispositivo hay que cambiarlo completamente por la funcionalidad y por la naturaleza propia del trabajo del dispositivo. Nuestro tercer punto, uso de la cámara. Ustedes pueden comprar, y ahora con todo lo de la pandemia, ustedes pueden comprar una cámara termográfica en Mercado Libre, en Amazon, en cualquier lado. El comprarla es muy sencillo, no tiene tanta injerencia. Aquí lo importante y lo que nosotros queremos enfatizar en este webinar es cómo interpretar las imágenes, porque yo puedo ver algo caliente, sí, pero ¿es naturaleza propia del trabajo de ese equipo o si realmente tengo un problema de sobrecalentamiento? Lo primero que tenemos que evitar son los reflejos. Estos reflejos, ¿cómo se pueden dar? Supongamos que estamos dentro de un cuarto de control y tenemos un motor. Obviamente el cuarto de control tiene luz, tiene lámparas. Si yo prendo la cámara y veo que se me aparece un punto caliente, hay que definir si realmente es un punto caliente o no. ¿Cómo lo voy a ver? Como nos indica la diapositiva, tomar una imagen de 3 diferentes posiciones, una de frente, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Si ese punto caliente que estamos viendo en la imagen se mueve, quiere decir que eso es un reflejo. Un punto caliente jamás se va a mover. ¿Por qué? Porque si mi dispositivo está caliente, ese dispositivo siempre se debe de ver ahí. Si se mueve eso, quiere decir que es un reflejo. Esa es la parte la que debemos de tener énfasis. Saber cuándo es un punto caliente y cuándo no. Como les mencioné, las cámaras termográficas no atraviesan ningún material, solamente el que les voy a platicar más adelante.
Pero el usar la cámara cuando tenemos materiales como lo son aluminio, cobre, acero inoxidable, son materiales reflejantes. Es muy complicado, es algo difícil trabajar con la cámara con ese tipo de materiales. Lo que normalmente hacen algunas empresas es, yo tengo mis tuberías de acero inoxidable. ¿Qué pongo? Los pinto, esa pintura trae una emisividad y yo ya sé realmente el valor de la emisividad de esa pintura y con eso ya puedo saber el valor de la temperatura de esa tubería. Aquí nada más algo importante, hay que tener en consideración o ver de la forma en que yo no me refleje para que no ingiera en la medición directamente. Otro tip que les podemos dar para el uso de la cámara con ese tipo de materiales es usar una cinta de aislar, una cinta negra, la normal, la que ocupamos para empalmar algunos cables. Su emisividad de la cinta es de 0.98. Al momento de que yo la coloque en la tubería, va a tomar la temperatura de esa tubería, pero yo ya sé el valor de la emisividad de la cinta. La ajusto en la cámara y ya sé qué temperatura tiene esa tubería. La temperatura, perdón, el error de la cámara para la medición de temperatura es de más o menos 2%. Si ustedes como usuarios quieren saber realmente el valor exacto de la temperatura, mi recomendación es tener un termómetro de contacto, ya que la cámara, por el error que maneja, sí no es tan exacta. Esto es lo que realmente ve una cámara termográfica. Ve el calor directamente. Si observan las imágenes de abajo, que es lo que realmente nosotros vemos, ven que las imágenes se tomaron tanto de día como de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es de día, de noche o en la tarde, la cámara les funciona. Lo único que hay que tener en consideración es lo que les voy a explicar un poquito más adelante, porque obviamente se puede hacer termografía a mediodía, en la tarde, en la noche, no hay ningún inconveniente. Y si ven realmente lo que se ve más caliente de día, obviamente pues es el techo porque le da directamente el calor del sol, pero eso es lo que ve realmente una cámara termográfica. Llegamos a nuestro punto 4, aplicaciones, la parte medular de nuestro webinar. Aquí si observan ustedes esta parte, yo ya tengo un sobrecalentamiento en mi fusible, pero también tengo un sobrecalentamiento en la conexión. ¿Qué problemas pueden ser aquí? Aquí puede ser que la conexión no esté bien atornillada. Muchas veces cuando está flojita pasa que genera calor, pero si se dan cuenta, un poquito le ponemos a detalle a la imagen, el siguiente fusible también ya tiene un sobrecalentamiento muy leve, pero lo tiene. ¿Cómo lo sé? Si ustedes observan, esta es nuestra escala. Esto es lo que la cámara termográfica nos da, una pequeña escala en colores de saber que lo que está frío es el color negro, morado, y ya lo caliente es lo amarillo o lo blanco. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un poquitito de morado claro. Si yo no llegara a cambiar este fusible o llegara a revisar que la conexión esté bien, esto me va a empezar a generar calor, y aquí se puede, obviamente por parte de por conducción se puede generar el mismo calor en este fusible, y aquí yo ya puedo tener un conato de incendio. ¿Qué pasaría? Este fusible también llega hacia un proceso, también podría llegar a quemarse. Esta es la parte importante en cuanto a la cámara. Yo aquí ya detecté un problema. Si se dan cuenta, yo no les estoy diciendo qué temperatura tiene, no. Aquí yo encontré un problema directamente y tengo que poner énfasis en esta parte. Vamos al ejemplo de abajo, el motor. El motor, fíjense, ya está muy clara esta parte. Aquí yo ya tengo realmente un problema y vuelvo a lo mismo. Esto ya es un mantenimiento correctivo. Si somos un poquitito más enfáticos, vean el eje. El eje ya también se está sobrecalentando. De las personas que estamos aquí reunidas y que se conectaron, no sé si se encuentra el ingeniero Carlos Dávalos de Grupo Acosta Verde.
o algún ingeniero de Grupo Costa Verde que nos podría apoyar nada más haciéndoles una preguntita. Y pueden activar su micrófono, de verdad. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Carlos? Irwin Salazar, Irwin, Inge, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Inge, una preguntita. Imagínate que tú no tengas una cámara termográfica, tienes aquí tu tablero. ¿Cómo te darías cuenta que tienes un problema o cómo te darías cuenta que tienes un sobrecalentamiento? La veo complicada. Tendríamos que tener algún termómetro de contacto o un pirómetro, pero sería muy ineficaz atinarle al punto de sobrecalentamiento, ¿no? Claro, y ahora imagínate que te dé, no sé, una temperatura de 50 grados, pero supongamos tú lo atinas aquí te puede dar 40. Pero imagínate que no tuvieras una cámara termográfica, tendrías que ir punto por punto. ¿Cuánto tiempo te tardarías, Inge, en hacer una revisión directamente, nada más en un fusible? No, estamos hablando de todo el día ahí en el tablero. ¿Y qué tan bueno, qué tantas ventajas tiene el tener una cámara termográfica, ingeniero? Platícanos tú que ya las has manejado. No, pues o sea, digo, implementándola para muchos aspectos o muchas actividades diferentes, no nada más para lo eléctrico, pues te ahorras muchísimo tiempo, porque por ejemplo aquí en este tablero, digo, bien sencillo, estamos viendo un diferencial de temperatura entre dos terminales, pues ahí ya nos está dando a entender que hay un problema en esa terminal, así como lo comentaste, tanto en la conexión como el fusible. Entonces, para un mantenimiento preventivo, pues podemos de una vez atacar, reapretar, sanear la línea, inclusive cambiar el fusible, porque ya nos está dando a entender que no tarda en fallar, ¿verdad? Exactamente. O sea, hablando de tiempos y de eficacia en el trabajo, pues obviamente es mucho mejor tener la cámara termográfica, ¿verdad? Es una herramienta muy útil. Exactamente, ¿estás de acuerdo que es una herramienta de diagnóstico? Él nada más te indica cuál es el problema y nosotros como ingenieros, como técnicos, ya tenemos que tomar acciones correctivas. Es correcto. Perfecto. Inge, muchísimas gracias por tu participación. Seguimos con la presentación. Gracias a ti. Miren, por decir algo en este ejemplo, estos son unos rodillos. Esta empresa me decía que pasaban una película de plástico y la temperatura no les llegaba a lo que ellos necesitaban, su producto ya no salía de la calidad que necesitaban. ¿Qué pasó? Dentro de los rodillos hay unas resistencias, las resistencias se tronaron, se quemaron y por eso se ve aquí directamente que las resistencias están guardando el calor, no lo están transmitiendo directamente aquí. ¿Por qué? Porque se están quedando todo en la orilla. Si se dan cuenta, como les mencioné al principio de la plática, la cámara como tal no atraviesa ningún material. Nosotros tuvimos que quitar esta tapa para poder observar el calentamiento de los rodillos. Y vuelvo a lo mismo, yo no estoy observando las resistencias internas, no, estoy viendo que como se tronaron, aquí se está quedando el calor. Es por eso que se puede ver. Por decir algo, aquí en la imagen de abajo, esta imagen es una subestación. En esta parte me voy a tener un poquitito más para dar una mejor explicación en cuanto a qué es lo que podemos hacer en una subestación. Hay subestaciones que son cerradas. Esta subestación yo la vi en Bayer de México, allá en Toluca. La subestación es cerrada y hay algo que cuando la subestación está trabajando, si yo abro las puertas de la subestación, me puede generar un arco eléctrico. Esto ya es directamente por la carga que manejan las subestaciones. Hay unas que no se pueden abrir, hay unas que sí se pueden abrir. En este caso, el ingeniero de Bayer me dijo, vamos a apagar la subestación para ver, para poder abrirla y revisar el calentamiento. Yo le decía al ingeniero, no tiene caso hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver con la cámara cuando esté trabajando directamente, no apagado, de nada me sirve. Me decía entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Los fabricantes de las subestaciones manejan algo que se llaman mirillas o ventanas infrarrojas. Estas ventanas infrarrojas están instaladas en las puertas de la subestación, pero estas mirillas tienen una característica muy marcada o principal. Son fabricadas del mismo tipo, material, perdón,
que los lentes de las cámaras, el material es silicio. Ustedes a lo mejor las pueden ver y son prácticamente como si fuera un acrílico o como si fuera un vidrio, son del mismo color, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo vamos a saber si es una ventana infrarroja o es nada más un vidrio ahí colocado? Con la cámara ustedes van, la ven, perdón, la dirigen hacia esa ventana. Si la ventana me permite ver internamente los componentes, quiere decir que sí es una ventana infrarroja. Si me refleja, quiere decir que es vidrio o es acrílico. Es de la única manera que podemos darnos cuenta. Cuando tienen esas mirillas, yo puedo ver directamente los componentes internos y dar un mantenimiento adecuado. Si se dan cuenta, este borne de esta subestación ya se está sobrecalentando, pero también ya va este. Esto es lo que me ayuda una cámara termográfica a decir, ok, yo ya tengo aquí un problema, yo ya lo encontré. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar mantenimiento preventivo. Vuelvo a repetirlo. Es una herramienta de diagnóstico, nos ayuda a detectar problemas que nosotros no vemos, porque si se dan cuenta, pues nuestros ojos ven esto, todo se ve bien, no se ve ni una chispa, no se ve nada, porque realmente es cuando pasa eso, ¿qué hacemos? Ya vemos una chispa o vemos que ya hay una anomalía, a lo mejor ahí ya no es un mantenimiento preventivo, es un mantenimiento correctivo. Sigamos. Les mencionaba que se pueden hacer termografías tanto de día como de noche. Esta imagen, esta aplicación la quise poner porque hay empresas, a lo mejor una que esté conectada o a lo mejor algunos ingenieros que estén conectados, se dedican a dar servicio termográfico a diferentes distancias largas. Hay marcas que te dicen, tú compra la cámara, por llamarlo de alguna manera, más básica y con el zoom te vas a poder acercar al objeto que quieres. Así estés a 5 a 10 metros, lo vas a poder ver. Para mí no es recomendable, ¿por qué? Porque pasa lo mismo cuando tenemos lo que es nuestro celular. Tenemos nuestra cámara y sí, tiene 20 megapíxeles, pero ya cuando le damos el zoom, pierde calidad la imagen. Pasa lo mismo en este sentido. Mi recomendación como experto, ya cuando van a hacer termografías tanto en torres de distribución eléctrica, postes de luz, es que compren cámaras que tengan diferentes lentes. ¿Qué pasa con los lentes? Los lentes hacen un zoom mecánico, no digital. Eso me ayuda a tener y a mantener la imagen lo más nítida posible, pero también con la misma resolución y la misma exactitud. Les pongo este ejemplo. Yo con una cámara normal, vean lo que, directamente veo el poste completo, sí, pero si yo quiero ver más a detalle, tengo que tener otros lentes para detectar este tipo de anomalías o este tipo de anomalías. Yo aquí ya encontré ciertos detalles. En ese caso, yo tengo que saber como experto por qué se está generando este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, si se dedican a dar mantenimiento a este tipo de aplicaciones, es tener cámaras con diferentes lentes. Tenemos otra aplicación en lo que son los paneles solares. Esta imagen yo la tomé directamente con un cliente que se dedica a dar servicio, a instalar paneles solares. Yo le comentaba, Inge, ¿cómo das mantenimiento? ¿Qué haces? ¿Cómo te das cuenta que tu panel ya no funciona? Me dice, pues prácticamente hasta que mi usuario me dice que ya no me está dando la misma carga. Créanme que esta imagen que tomé fue en cuestión de 5 segundos. Hice lo que yo les recomendé. ¿Por qué? Porque aquí se ve un punto caliente. Tomé la imagen del lado izquierdo, de frente y del lado derecho y me aparecía este mismo punto. Quiere decir que es un punto caliente. Preguntándole al ingeniero, también él como experto me decía, esta célula ya no sirve, Mario, se rompió. Le digo, mire ingeniero, yo no conozco mucho tu proceso, pero imagínate, esta célula ya se rompió. El calor se está generando ahí, se está quedando. ¿Qué va a pasar por ende? El calor se va a empezar a transmitir a las otras células y las va a dañar. Lo que hizo el ingeniero fue cambiar todo el panel y listo, porque no se pueden reparar. Pero yo le comento, mira, tú ya con una cámara ya te diste cuenta
realmente que tú tenías un punto caliente, porque esto es lo que nosotros vemos, vuelvo a repetir, todo se ve bien, internamente no sabemos. Aquí ya encontramos el problema. En este caso, esta aplicación la menciono en un aislamiento dañado de una cámara fría. La empresa Alpura nos compró lo que es cámaras termográficas para lo que es mantenimiento normal, cables, motores, todo eso. Pero él me comentaba que dentro de su almacén, bueno, en la cámara fría me decía, ya cuando pongo aquí unas cajas, Mario, una caja de la mitad para adelante está fría y la caja de la mitad para atrás no se calienta, perdón, no se enfría, está caliente. Me dijo, ya monitoré mi cámara, ya hice todo y no encuentro nada. Simple y sencillamente agarramos la cámara y vean, esto ya no, el aislamiento térmico ya no funciona. ¿Por qué? Porque es como lo quieran ver. O está entrando frío o está entrando, perdón, no está saliendo frío o está entrando calor, como lo quieran ver. Pero algo importante, miren, estas manchas quieren decir que la puerta ya no está teniendo bien el aislamiento térmico. Lo que hicieron fue cambiarla directamente. Pero si nosotros no tuviéramos una cámara, esto es lo que nosotros vemos directamente. Nosotros la vemos bien, no trae ningún golpe, no trae nada y decimos, ah, funciona, perfecto. Ese es el uso de una cámara termográfica. Ahí es donde decimos, para esto me sirve un equipo termográfico, para eso lo ocupo, para dar mantenimiento a cosas que nuestros ojos no me permiten ver. Estos dos ejemplos fueron directamente, por decir algo, esto fue con una empresa que se dedica a instalar piso radiante. Créanme que yo no quité ninguna loseta, no quité nada y vean, aquí ya tenemos una rotura en nuestra tubería. ¿Por qué? Porque la tubería se debe de ver de esta manera. Me van a decir, oye Mario, tú estás diciendo que la cámara no atraviesa ningún material. Créanme que no lo hace. Lo que pasa es que aquí hay un diferencial de temperatura muy alta y por eso la cámara lo puede ver. No quiere decir que esté atravesando la duela. Pero si no tuviéramos una cámara, imaginémonos, tenemos que romper casi todo el piso como para poder encontrarlo. Y luego muchas veces estamos rompiendo donde no va. En este caso, en la revisión de fugas en una caldera, me van a decir, ¿y ahí cómo podríamos apoyar el mantenimiento preventivo? Pues muy fácil. Miren, estos puntos quiere decir que el aislamiento de la caldera ya no es adecuado o se está dañando. Supongamos que la caldera yo la necesito a 400 grados y me tardo media hora en calentar. Si el aislamiento se empieza a degradar, voy a necesitar más tiempo para que la caldera se caliente a la temperatura que yo la necesito. Imagínense qué va a pasar, que voy a consumir más gas natural, gas LP o el tipo de combustible que manejen. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que estoy gastando más, que estoy teniendo un gasto innecesario. Aquí es donde entra también la rentabilidad de la cámara. Me está ayudando a detectar problemas que mis ojos no ven. Y estos dos últimos aplicaciones, una impermeabilización en techos. En este caso, pues, si ustedes observan, pues nosotros vemos bien y decimos, no, pues nos dejaron muy bien nuestra impermeabilización y todo. Pero si se fijan en nuestra escala de la cámara, me indica que esta parte no está más caliente. ¿Qué quiere decir? Que aquí no llegó directamente o no está uniforme la impermeabilización. ¿Por qué? Porque no me tienen que aparecer estos puntos, me tienen que aparecer de esta manera. Esto es lo uniforme. Y tenemos una aplicación también en uso veterinario. Esta cámara nos la compró un veterinario en Guadalajara y nos indicaba que pues veía como que rengueaba su caballo, no sabía qué hacer. Cuando le mostramos la cámara y se decidió por la nuestra, por la resolución y todo eso, nos dijo que él vio este problema y nos indicó, él tiene ese problema porque la herradura que le pusieron no la acomodaron de manera adecuada. Me dice, pues, ¿cómo me va a decir el caballo que la herradura no está de manera adecuada? Pues con una cámara termográfica. ¿Por qué? Porque se ve calor directamente.
Y por último tenemos lo que son nuestras cámaras Testo, como les mencioné, Grupo de Instrumentación y Medición Industrial de México me representa lo que es la marca Testo a nivel nacional. Tenemos diferentes modelos, diferentes cámaras para diferentes aplicaciones. Nuestra cámara más vendida es la Testo 865. Nosotros la llamamos básica en el sentido de la temperatura. Esta mide hasta 280 grados centígrados. La llamamos básica por eso, porque un motor ya no puede estar arriba de 100, 120 grados. De hecho, nuestra misma placa de datos nos indica temperatura de funcionamiento 60, 70 grados. Es ahí donde entra lo que les mencionaba, saber el valor de la temperatura. Si yo veo que un motor está a 65 grados y la temperatura de funcionamiento son 70, estamos dentro de, porque es parte de su funcionamiento. La 865 es nuestra cámara más vendida para mantenimiento preventivo. No necesitamos más, no les tenemos que vender una cámara más cara para este tipo de aplicación. Por decir algo, la 872 maneja hasta 650. En este sentido, esta cámara podría aplicarse, no sé, para personas que se dediquen, que tienen moldes. Los moldes a veces tienen 400, 500 grados, fabrican alguna pieza. Pueden checar la homogeneidad de sus moldes. Por decir algo, la 883 maneja diferentes lentes. En este sentido, puede ser, como les mencionaba, en la parte de hacer termografías a diferentes distancias. Y nuestro mejor modelo, la 890. Esta 890, mide hasta 1200. Esta se puede ocupar para cementeras, para vidrieras, para empresas que se dedican a hacer termografías a distancias mayores. Esta tiene diferentes lentes. Más o menos es como el ejemplo que les mostré del poste de luz. Con este tipo de cámaras lo pueden hacer empresas o ingenieros que se dedican a dar servicio termográfico para equipos a distancia. Inclusive también lo pueden ocupar para los paneles solares o las torres de transmisión de energía. ¿Qué diferencia tiene Testo con nuestra competencia? Nuestro software. El software que nosotros les ofrecemos funciona desde la 865 hasta la 890. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un ingeniero me compra una 865 y después quiere cambiar a un 872, un 890, ¿le tengo que vender otro software? No, es exactamente el mismo. Aquí otra cosa que maneja Testo directamente es que se instala en cualquier cantidad de máquinas. No se venden licencias, no porque me compró una cámara y la quiere instalar en 4 máquinas, le vendo 2 licencias, no, o al año se venció, me tiene que comprar otra licencia, no, absolutamente nada de eso pasa en Testo. Esa es la diferencia con la competencia, la parte de las licencias. Y otra cosa importante, las actualizaciones, el mismo programa nos indica, nos dice, hay una nueva actualización, deseas descargarla, lo único que hacemos es darle clic y se descarga directamente. Actualiza el software en la misma computadora. Podemos hacer muchísimas cosas, el software es muy intuitivo, ustedes pasan el ratón y les indica qué es lo que va a hacer en cada icono. Y otra cosa importante, una peculiaridad que tiene el software es esto, tiene una función que se llama Twin Peaks, que significa que sobrepone la imagen térmica sobre la imagen real y me da una manera un poquito más clara del comportamiento del calor que se está generando en los componentes que yo estoy observando. Pues hasta aquí llegamos. Si nos pueden dejar sus datos en el chat para mandarles una cotización con un precio especial. Si gustan adquirir una cámara termográfica, mi nombre es Jorge Mario García, les dejo mi correo, mi teléfono y síganos en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo de verdad que se hayan conectado a este webinar. La empresa Grupo de Instrumentación y Medición Industrial de México está para servirles.